¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a En Entrevista, una producción de Telenews Veracruz, y en esta ocasión tenemos a un invitado de lujo, una persona que además yo tengo el gusto de conocer. Seguramente nos encontramos muchas veces, y ahorita me lo va a confirmar, en los pasillos de la Facultad de Letras, pero la costumbre aquí en Entrevista es que nuestros invitados se presentan. Ellos nos van a decir cuáles son sus méritos académicos, profesionales, y ellos determinarán si se quedan cortos o si pecan de vanidad. Así que, bueno, pues te toca. Tú decides si corto o vanidoso. Buenas tardes. Corto. Hola, Sandra, ¿qué tal? Pues sí, pues solamente para empezar con eso. ¿Nombre y apellido? Justamente, Rodolfo Mendoza Rosendo, justamente en la Facultad de Letras es que nos vimos, pero yo ya estaría en los últimos semestres cuando tú ibas llegando. Así es, Mucho así que más joven, lo cual es notorio. Pero a ver, Rodolfo, platícanos. La gente nos está escuchando, nos está viendo. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu proyecto en este momento que estás en la administración pública? Bueno, ahora actualmente estoy dirigiendo el Instituto Veracruzano de la Cultura. Pues me la pones muy difícil, no sé cómo definirme, pero si me tuviera que definir inmediatamente por lo que hago, diría que soy un lector. Es la actividad que más me ha gustado en la vida. La lectura, y no solamente de literatura, la lectura es una manera de vivir, pues, ¿no? La lectura no te abre otras ventanas. La lectura te construye la ventana, te construye la puerta y el mundo total, pues, ¿no? La lectura no solamente te hace ir a otros mundos, sino que tiene la gran virtud de enseñarte a verte a ti mismo, de mostrarte tal cual eres. Un buen libro, lo he dicho en otros momentos, un buen libro es aquel que te señala prácticamente, ¿no? Y que dice, tú también eres este, ¿no? O tú también puedes ser este. Y platícanos, digo, en estos meses que llevas ya a cargo de la política cultural en Veracruz, ¿has podido confirmar que realmente seamos muy culturales, muy artísticos, o nada más es el mote? Por ejemplo, en la capital del estado, que dicen, es que es una ciudad muy cultural y artística. ¿Sí lo es? Pues mira, como dice el dicho, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Sí es una ciudad cultural, es una ciudad con muchísima tradición. Si piensas, por ejemplo, en el siglo XIX, las impresiones que se hacían ya aquí en la editora de gobierno, si piensas en el siglo XX, en el movimiento estridentista, en la creación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, antes en la banda municipal, si piensas en la creación de la Universidad Veracruzana, de la editorial de la UV, con una tradición que ya todos conocemos, a donde Sergio Galindo, fundador de la editorial, empezó publicando, vamos, a García Márquez, los primeros libros de Elena Poniatowska, de Sergio Pitol, los primeros libros y ensayos, ¿no?, dedicados a la literatura latinoamericana en un naciente boom, en conversaciones editadas ahí larguísimamente, dedicadas a Julio Cortázar, por ejemplo. En fin, hay una tradición enorme, el teatro también, la danza también, la arquitectura, la creación del Estadio Jalapeño hace 90 años. Sí, por supuesto, es una ciudad culta, ¿no? Sin embargo, yo creo que eso solamente se mantiene dándole continuidad, ¿no? No es gratuito que tengamos tantos centros culturales en Jalapa, ¿no? Es precisamente la reacción a la acción de tanta gente dedicada a las artes. Tú eres promotor de la cultura, defensor de la cultura, de la literatura, del teatro y en fin, pero ¿en este momento es rentable? Digo, de repente vemos que las redes sociales, hablábamos hace rato, ¿no? Las nuevas tecnologías sobrepasan, además nadie tiene tiempo de hacer nada, a duras penas si tenemos tiempo para comer y hacer 2, 3 cosillas y meterte en la dinámica del día al día en el trabajo, pero en este momento sigue siendo rentable si es que nos volvemos capitalistas.
la cultura, la literatura, el teatro. Completamente, y en muchos sentidos, ¿no? ¿Se puede vivir? Sin lugar a dudas, sí. Por supuesto que sí, ¿no? Creo que, y tú podrías ser también un ejemplo de esto, ¿no? Tú como muchísimos más compañeros que estudiamos lengua y literatura hispánica, hemos sobrevivido, hemos tenido para comer, hemos tenido para estar pagando la hipoteca de nuestra casa, lo hemos podido lograr, naturalmente como cualquiera de las otras áreas, ¿no? Tampoco he sido de la idea de que el artista, de que el creador está por arriba de otros miembros de la sociedad o de la comunidad. Absolutamente. Tampoco creo en esa imagen del escritor o del artista desgarrándose las vestiduras y confundiendo la pobreza con la humildad. Tampoco lo he Que los hay, considerado ¿no? así. Naturalmente, como decíamos, que hay de todo en la viña del Señor, ¿no? ¿Es rentable? Sí, sobre todo es rentable en un sentido más humano y acaso más espiritual. Es rentable en el sentido de que no hay otro elemento en el mundo que te dé lo que te da el arte. No hay otra manera de comprendernos unos a otros que no sea a través del arte. De tal suerte que sí es rentable en ese sentido, digamos, en un sentido más profundo. Pero si lo vemos en un sentido más financiero, más capitalista, por decirlo de alguna manera, también lo es. Y precisamente por eso, de manera institucional ahora, aunque en otros momentos de otra, pero digamos en este justo momento institucional, me importa mucho el programa que tenemos de empresas culturales, de cómo ayudarles a entender a los creadores que la cultura puede ser rentable y debe ser rentable, de cómo también debemos de saber de contabilidad y de cómo debemos de saber de las reformas financieras y fiscales que tenemos en nuestro país, de cómo debemos aprender a elaborar proyectos y de cómo ahora en pleno siglo XXI el acto creativo tiene que demostrarse de diferentes maneras. Ya no solamente si eres un músico, si eres un actor, si eres una persona dedicada a la literatura, que sepas hacer bien lo tuyo, sino que sepas también hacer esa otra parte tan importante. En Veracruz tenemos muchos artistas, muchos escritores, muchos poetas. Digo, ¿se pueden contar? Tenemos un censo, algo que nos permite identificar y decir, ¿sabes qué? Pues en Jalapa hay que concentrar acciones, hay que concentrar programas. Sí, precisamente nosotros en la página institucional, en la página de www.ibec.gov.mx, tenemos ya realizado justo lo que estás diciendo, una suerte de censo, que nos complicó mucho, para decir la verdad, cómo realizarlo, ¿no? Y en esta primera etapa que lo hemos llevado a cabo fue de acuerdo al PEGDA, al programa de estímulos a la creación que tenemos, ¿no? Que son las famosas becas que da el gobierno del estado a través del Instituto Veracruzano de la Cultura, con apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Y lo hicimos así porque creímos que era una manera un poco más institucional de hacerlo, ¿no? En otro sentido, es muy difícil hacer un censo completo. He visto muchísimos casos a lo largo y a lo ancho de Veracruz. Me he llevado unas sorpresas magníficas, ¿no? Que ya las conocía por mi trabajo anterior dedicado a la academia en el Colegio de Bachilleres como jefe de materia de literatura por unos 12, 13 años. Eso me ayudó mucho a conocer muy bien nuestro estado y conocer prácticamente todos los municipios. Te encuentras ahí, por ejemplo, con alguien como Don Laco de Colatlán o como, no sé, Don Epifanio de Platón Sánchez, en donde logramos que se les diera un estímulo y que se les considerara como tesoros humanos vivos, y son personas que nunca han tenido una beca, ¿no? Son personas que no tienen una reglamentación fiscal, y son personas, no ellos dos, pero en otros casos sí, que no tienen a veces ni credencial de lector. ¿Son tesoros humanos vivos? Exactamente, por lo que por su labor. Don Epifanio, por ejemplo, era la última persona que sabía la danza de las varitas. Se sabía oralmente, ¿no? Ahora sí que, como decimos, de oídas, y él fue el que hizo el rescate, y ahora en la comunidad, cerca de Platón Sánchez, de la cabecera municipal,
Alrededor de 20 y tantas personas, entre ellos niños, llevan a cabo ya la danza de las varitas. Lo mismo sucede con el rescate que están haciendo aquí cerca en Jico, por ejemplo, ¿no? En donde ya tienen su museo del danzante, pero además están también rescatando danzas como la danza de los toreros o de los payasos, que eran danzas que se habían ido perdiendo poco a poco. ¿Y este reconocimiento quién lo hace? Lo hace el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, naturalmente. Y si nos ponemos a ver caso por caso, vamos a hablar de los lauderos, por ejemplo, o de los decimeros de Jaltipan, y todos ellos no son de cabeceras municipales, son de comunidades. Ahí es donde radica una de las grandes pasiones de este trabajo, que es precisamente tener ese acercamiento con todos los actores reales, cotidianos, diarios, que hay artísticamente, culturalmente en todo el estado de Veracruz. Ya, ahorita que me hablas de los tesoros humanos vivos, me llama la atención porque por lo regular no estamos acostumbrados a ver lo que hay en nuestros pueblos, ¿no? Es muy difícil incluso que reconozcamos el valor de las tradiciones, de la cultura, y que veamos en ellos algo artístico. No sé si es cultural o qué pasa. No, bueno, ahí tenemos, y ya ha sido estudiado por muchísima gente, ¿no? Y dicho de mejor manera de lo que lo puedo decir ahora mismo, pero tiene que ver precisamente con ese sincretismo que vivimos en la conquista y con lo que vivimos después en la colonia, ¿no? Y después de lo que sucedió en la independencia. Tenemos muchos tesoros. Tenemos muchos por fortuna. Por fortuna tenemos muchos en todos los sentidos, gastronómicos, en danza, en música, en décima. Hay muchos casos de decimeros, por ejemplo, que no saben escribir y son ahora los nietos quienes los han ayudado a hacer las transcripciones. Ya, vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos para que nos sigas platicando la cultura en Veracruz, cómo se viene desarrollando y además cómo llegas tú al Instituto Veracruzano de la Cultura y el cambio que tienes que darle para hacerlo más cercano a los creadores, a los artistas. Vamos a una pausa. Pues bien, ya estamos de regreso en el segundo bloque con el director del Instituto Veracruzano de la Cultura para que nos platiques un poquito más qué tan difícil fue, digo, para alguien que venía de las humanidades, que viene de las humanidades, de la cultura, que se la pasaba en las bibliotecas, que seguramente estaba mucho tiempo con el maestro Sergio Pitol, que estaba haciendo otro tipo de actividades y de repente llega al Instituto Veracruzano de la Cultura. Y no sé si te encerraron o qué empezaste a hacer de inicio. Mira, voy a ponerme ahí, espero que no muy cursi, pero creo que sí fue algo clave. ¿Cómo te enteraste? A ver, cuéntame. Justo hacia esas fechas había nacido Miranda, mi hija, ¿no? Fue 2013. Te cambian la vida y te cambian la visión del mundo. Todo lo que había sido estar de este lado del escritorio, solamente con tus libros, con tu biblioteca, con algunos pocos amigos, considerándote siempre, como me considero hasta ahora, un aprendiz de todo, ¿no? Y creo que un buen alumno, y creo que soy alguien que eres sabe muy aplicado, escuchar. ¿no? Sí, ñoño, sí, sí. sí, eso sí, siempre lo he sido, pero desde la primaria, lo cual ya no me molesta ahora, ¿no? Por si me quieres hacer bullying, ya no funciona. Y me di cuenta de algo, de que sí hay que tomar acciones. No puedes solamente suponer que van a estar mejor las cosas, ¿no? Desde este lado del escritorio. Y cuando me fue ofrecida la dirección del instituto, me vi con algunos amigos que ahora colaboran en el instituto también, que tienen a su cargo las subdirecciones, y pensamos que si lo hacíamos lo íbamos a hacer en equipo, porque todos venimos de ahí, ¿no? Yo de las letras, Manuel Velázquez de la pintura, Josué Martínez de la academia,
en fin, todos los demás, ¿no? Austin Morgan, que ahora dirige espléndidamente el Teatro del Estado de Teatro, Víctor Hugo Vázquez Rentería, que está en el Ágora también de letras, en fin, y estoy omitiendo a muchísima gente, estoy dando solamente... Ya después que te linchen. Ya después que me linchen mis compañeros, no. Decidimos que si lo tomábamos en equipo, y de que solamente íbamos a poder hacer algo si lo hacíamos con esa visión de los que habíamos estado, digamos, atrás del escritorio o que habíamos estado en las aulas. ¿Estaba descuidada o estaba en otra dinámica la cultura? Pues no, en la cultura no puedes hablar como de descuidos, ¿no? Como tampoco puedes hablar de periodos. Me causa curiosidad cuando me dicen, ahora que va a terminar el año, no, me dicen ahora que está acabando el año, ¿no? ¿Cómo cierra la cultura el año en Veracruz? Pues la verdad es que por fortuna la cultura no cierra nada, ¿no? La cultura es un continuo, es como el lenguaje, todo el tiempo se está transformando y todo el tiempo es perfectible. Esa es una gran maravilla, que todo el tiempo puedes estar haciendo mejor las cosas. Y llegaste con tu equipo y cuando entras a este círculo de la administración pública en donde hay políticos y el oficio político se tiene que practicar, ¿le entras o le entras? ¿Qué pasó? ¿Perdiste amigos? Lo que pasó, antes de la segunda parte, lo que pasó es que yo había calculado tener bien las riendas de la institución y hacer todos los cambios que yo creí eran necesarios. Yo me había autoimpuesto un periodo de 2 meses. Dije, en 2 meses lo tengo bien leído todo, me sé perfectamente todos los programas, sé muy bien cómo opera todo y sé muy bien lo de las programaciones de los recintos y tal. Y dicha sea la verdad, me tomó el doble. Fueron 4 meses de inicio, en donde después de esos 4 meses yo ya sentí que tenía los pelos de la burra en la mano, ¿no? Para decirlo de una manera muy coloquial. Exacto. ¿Te ha costado amigos en el camino? Sin duda, sin duda, me ha costado algo más que amigos, porque es un trabajo que requiere toda tu atención. Yo solamente había vivido esa experiencia con los libros. Los libros, que son lo más importante para uno, ¿no? Así como la herramienta de trabajo para un carpintero puede ser el martillo, exactamente. La herramienta primaria mía es el libro. Y los libros tienen... Todo es una maravilla en los libros, ¿no? Sean estos de ciencia, de filosofía, de entomología, de historia, de lo que sea. Tienen algo que es muy difícil de comprender y es más difícil de aceptar. Los libros son muy envidiosos. Los libros te quieren todo el tiempo junto a ellos. Los libros quieren que tú seas parte de ellos y no te sueltan. Pero no solamente de tu tiempo, también de tu espacio. Se van comiendo tu casa entera, ¿no? Lo que era un librero se convierte en 2, lo que eran 2 se convierte en 4 y se van multiplicando y de repente ya tienes libros en la cocina, en la sala, en el comedor y te das cuenta cuando se han ido apilando los libros en la luna de tu recámara y solo queda un cachito de espejo como para que te peines. Un poco eso me sucedió en el instituto. El instituto requiere de toda tu atención y quiere también todo tu tiempo, ¿no? Y cuando digo el instituto me refiero a que todos los espacios quieren tu atención, todos los compañeros quieren tu atención, todos los programas quieren que voltees a verlos y que los tengas súper detallados y súper conocidos. Es una experiencia que no fue fácil, ¿no? Pero sin duda ha sido una experiencia muy enriquecedora. Oye, y a manera de confesiones, ya de repente, ya cuando entras en este círculo, la política, la cultura sí les importa, sí es representativa que digas, bueno, ¿sabes qué? Vamos a asignarle tanto de presupuesto, vamos a hacer que estos programas pues peguen en estos municipios porque necesitamos fomentar. ¿Realmente se toman la cultura en serio? Por fortuna sí. Y mira, solamente de esa manera es como hemos logrado abrir o reabrir 34 casas de cultura más. Cuando yo llegué al instituto me encontré con que había 88 casas de cultura, de 166 casas de cultura que tenía Ida Rodríguez Prampolini. Y sí funcionaban. Y funcionaban. Y eran 166 casas de cultura que tenía Ida, que fue la
la fundadora del instituto, ¿no? Y a mi llegada, que fueron de las primeras cosas que quise ver con mucho detenimiento, porque en algún momento yo veía que el instituto funcionaba como un instituto prácticamente jalapeño de cultura, ¿no? Y no veía yo tanto, o al menos no lo veía yo desde aquí, desde la capital, todo lo que se podía hacer en el resto del estado. Cuando vi los números y vi que eran 88, justo el medio, ¿no? Vi que había mucho trabajo que hacer ahí. Entonces me di a la tarea de empezar a contactar alcaldes. Y tan les importa que pudimos abrir 34 casas de cultura. No lo hubiera podido hacer si no hubiera sido con ayuda de los alcaldes. ¿Y hay alguno que diga, no, sabes que no me interesa? Por supuesto. ¿Muchos? Pues, naturalmente hay algunos a los que ven prioridades, ¿no? Pero que dicen, no, pues mejor de obra pública. Pero ahí radica precisamente el trabajo de nosotros, ¿no? En esas pláticas, en esas conversaciones, en esos acercamientos, hacerle ver a los alcaldes y a los ediles la importancia de la cultura. La cultura no es algo ornamental. Las grandes ciudades o los pueblos más tranquilos, más dignos, más limpios, son los que tienen más teatros, son los que tienen librerías, son los que tienen cine, son los que tienen lugares destinados a la danza y a la música. Tú ve a un lugar a donde no hay nada de eso y te vas a encontrar con cosas terribles. Precisamente si un alcalde o alguien dedicado a la política entiende que no hay desarrollo social si antes no hay desarrollo cultural, entendiendo eso, ya estamos del otro lado. Y por fortuna lo han logrado entender. Ha sido un trabajo conjunto además. Oye, ¿y cuesta trabajo sentarte con ellos, convencerlos de inicio que te atiendan, que te agenden y luego convencerlos de impulsar un proyecto cultural? Al principio sí, ahora no. Ahora funcionan las cosas al revés. Y lo digo sin ningún dejo de soberbia, ni de vanidad, ni nada. Ahora son los alcaldes quien nos buscan y quienes piden hablar con nosotros para abrir sus casas de cultura. Para ponerte un ejemplo inmediato, la próxima semana voy a Ilamatlán. El alcalde de Ilamatlán me dijo, ¿usted me asegura que sí me recibe y que no me va a cambiar la cita y tal? Le digo, sí, alcalde, yo voy. Se hizo 8 horas de camino. Y vino porque vamos a abrir la casa de cultura. Oye, pero y a ver, platícame, porque también nos sorprendimos que andan ferias itinerantes, ¿no? Sí. Del libro. Sí. ¿Y eso cómo lo logran? Porque además están ahí trabajando coordinadamente con las editoriales para ofrecer precios accesibles. Con mucha gestión. Y es una de las cosas que sí debemos de tener claras los que nos dedicamos a la cultura. Desde alguien que está dirigiendo la institución cultural del Estado hasta un promotor, un artista o un consumidor de la lectura. Se ha hablado mucho de estos ajustes presupuestales, ¿no? Sí, que no alcanza el dinero nunca, ¿no? Pero No. Y la verdad es que tú podrías tener el doble o el triple del recurso y seguirías sin alcanzar, porque la cultura sí es algo que todo el tiempo se está moviendo, todo el tiempo puedes hacer cosas. Si sacas 10 libros y tienes más recursos, puedes sacar 20, puedes sacar 30, puedes hacer no 60 conciertos al año, sino 120, en fin, todo el recurso siempre es necesario y es bienvenido, pero justamente en los momentos de mayor crisis, ¿no? Ve los casos de Grecia o de España. En los momentos de más crisis económica es cuando la cultura más se fortalece. Y esa es la historia de la humanidad. En plena Segunda Guerra Mundial había algunos de los mejores creadores. Schoenberg seguía haciendo música, Elías Canetti estaba escribiendo, en fin, nada de las grandes crisis detiene la cultura y el arte, sino que más bien a veces lo fortalece. en el caso de Veracruz, cuando tú llegas, ¿te costó impulsar algún proyecto, reunirte convencerlos? Porque además el sector cultural, el gremio cultural y artístico siempre tiene sus reservas. ¿Te costó hacer clic con ellos? Por fortuna no, ¿eh? No, por fortuna creo que todos los programas han sido bastante benignos. Las ferias del libro, por ejemplo, ¿no? De repente yo vi que había feria del libro solamente en Jalapa, a veces en Córdoba, a veces en Orizaba. Para mi sorpresa nunca se había hecho feria del libro en Veracruz, ¿no?
que el año pasado hicimos la primera Feria Nacional del Libro ahí en el puerto, y entonces encontramos un esquema a través de distribuidoras de llevar ferias de remates además, porque esa parte también es cierto. Para mí sería muy fácil hablarle a mis amigos y colegas editores y Sí, sí. decirles, oye, vamos a poner una feria en Tuxpan, o vamos a poner una feria en Coatzacoalcos o en Minatitlán. Eso sería como de lo más sencillo, pero lleva los libros a los precios de lista que están ahora y va a ser un descalabro en ventas. Lo que hicimos fue buscar distribuidoras que tuvieran saldos para que pudiera haber libros de 20, 30, 40, 50, hasta 100 pesos. Ya, vamos a hacer otra pausa. Aquí ya Eder nos marcó el tiempo y regresamos para platicar de los grandes proyectos y además de una coyuntura que te tocó bastante complicada. Tú me pondrás ahí dos límites. El tema de el maestro Sergio Pitol y el tema también del High Festival, ¿no? Pero de eso vamos a hablar en un ratito más. Pues bien, estamos de regreso con el director del Instituto Veracruzano de la Cultura y ahora nos tienes que platicar en una coyuntura que seguramente ha sido muy complicada, muy difícil, que fue precisamente el enterarnos que el maestro Sergio Pitol se encontraba muy mal de salud y que además de repente apareció la familia para reclamar pues los cuidados del maestro y en ese momento yo no sé si tuviste que entrar tú, cómo tuviste que hacerle, porque de repente parecía que estaban confrontados el tema del maestro Pitol, el maestro en medio, por un lado la familia y por el otro lado el Instituto Veracruzano de la Cultura. ¿Qué pasó? ¿Fue difícil? ¿Por qué tuviste que entrarle? ¿Por qué tuvo que entrarle el instituto? Pues mira, el instituto no entró en esa parte, es un tema delicado. Lo único que podría decirte es que por fortuna Sergio está bien, que es lo que toda la gente que lo queremos, sea familiar, amigo o lector, es lo que realmente nos importa. Que tiene problemas del habla, como todo mundo lo sabemos desde hace muchos años, también es cierto, pero que goza de cabal salud. Eso nos parece espléndido a todos, ¿no? Y por otro lado, en la parte legal, esa sí le corresponde al DIF estatal, ¿no? Porque ellos son quienes tienen la tutoría de Sergio, ¿no? En fin, creo que esa parte ha quedado resuelta. Por fortuna, Sergio está bien. Y por lo que toca al Hey Festival, lo he dicho en otros momentos, naturalmente sí se siente, ¿no? El hecho de no tenerlo. Este era su mes, ¿no? Era su mes exactamente, octubre. Sin embargo, sí hay que tener muy claro algo. Un solo festival, así como un solo creador sea tan importante como un premio Nobel, ya no esté, no es eso lo que hace la cultura, ¿no? La cultura la hacemos entre todos y justamente por eso hemos seguido trabajando tan duramente y tan cotidianamente para Jalapa, que es donde se hacía el Hey, pero lo hacemos también para todo el estado. Por supuesto que me preocupa mucho cuando de repente por alguna decisión alguien, ¿no? algún alcalde me dice, oiga, ¿sabe qué? No vamos a poder llevar a cabo una feria, por ejemplo, ¿no? Pues por supuesto que a mí yo lo resiento de la misma manera, ¿no? Porque para mí sí es absolutamente importante que la cultura se vea y permee en todo el estado. Es decir, no todos los niños tienen la oportunidad de tener las exposiciones que tenemos en la Pinacoteca o en la Galería de Arte, ¿no? Para un niño, para un adolescente, para la sociedad en general de Benito Juárez no es tan fácil ver todo esto, ¿no? Entonces es mi responsabilidad y es la responsabilidad del instituto acercar lo más que podamos allá para que la cultura también, se viva y se sienta, y sobre todo el tema de los niños y de los jóvenes, que como ya te decía yo, la paternidad te cambia mucho y no veo otra manera de tener una sociedad más estable en todos los sentidos, ¿no? Económicamente, de seguridad, de educación, de por donde lo veas, que no sea trabajando con los niños y con los jóvenes.
Y cuando se da este anuncio, que incluso tuvieron que entrarle todos, desde el secretario de Turismo, Harry Grappa, el tema del High Festival, ¿cómo pudieron de repente decir, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer otras actividades, se canjeó, decidieron, ¿saben qué? Respetamos la decisión, ¿cómo? Es que Les avisaron por lo menos, claro, ahí, sí, ahí te va. Sí, pero precisamente es lo que te acabo de decir. El Hey Festival se llevaba a cabo en 4 días, 5 en algunas emisiones y era en Jalapa. Sí, para mí sí fue muy importante desde que llegué al instituto, ¿no? Porque ya colaboraba yo con el no fue un golpe, Festival. Digas, chin. ¿Personal? Uh-huh. Pues no, porque hay muchísimas, tantas cosas más por hacer que realmente tienes, no sé, así como Giordano Bruno dice que tenemos el teatro de la memoria dividido para que nuestra memoria pueda ser tan amplia como podamos o queramos, de la misma manera hay 10,000 cosas que se pueden Porque todo el mundo hacer. se fue encima, ¿no? Todo el mundo reclamaba, protestaba, enviaron una solicitud a esta plataforma de apoyo, en fin, ¿no? Parecía que el High Festival era el High Festival o nada, ¿no? Sí, pues hubo muchas opiniones encontradas, ¿no? A mí lo que me correspondía, como me sigue correspondiendo hoy, es hacer el mayor número de cosas posibles en favor de la cultura para todos los veracruzanos. Y yo vuelvo a insistir porque te veo bastante formal. La verdad es que siempre has sido muy formal, ¿no? Siempre he sido muy No, entonces cuesta de repente entender esta nueva dinámica en la que estás, ¿no? Pero la verdad es que sí, siempre fue muy leído, muy escribido, muy aplicado, siempre estabas pendiente de entrar a la clase, ¿no? A diferencia de otros que tenían que, ¿no?, andar correteando ahí por las aulas. ¿Quieres que hablemos de eso? No, casi. Mira, por cierto, ahorita que hablas de eso, ¿no? Uno como estudiante tiene gustos, ¿no? Digo, yo alguna vez me eché un cigarrito y todavía de repente con el estrés lo hago. Y tiene uno que relajarse. Y tienes, por ejemplo, en el área de humanidades teníamos la Cueva del Zorro, ¿no? ¿Cómo no? Y ahí íbamos a 2 filosofar, cuadras, claro. íbamos a filosofar. Pero también está el Chico Julio, también, ¿no? exacto. Y entonces, a ver, cuéntame, ya que me hiciste llegar hasta allá, que yo de repente vi a muchos amigos tuyos y míos también defendiéndote. Alguien te hizo pasar una muy mala jugada, ¿no? Sí, y sobre todo me parece de muy mal gusto que sea con base en mentiras, ¿no? Eso de que había sido horario de trabajo, por ejemplo, ¿no? Pero además, ¿por qué vas ahí? Nada más entran hombres. ¿Y por qué no podría entrar? ¿O qué? Bueno, tienes toda la razón. No entras tú, querida. Tienes razón, pero cuéntame, a ver, ¿qué pasó? Te voy a contar incluso un poco de historia personal. Mi padre tenía una tienda. Mi padre murió cuando yo tenía 16 años y tenía una tienda que tiene todavía una de mis medias hermanas ahí en Victoria, y tenía una tienda de bicicletas que se llamaba El Dínamo, muy famosa ahí en el pasaje de Revolución. Yo conozco a toda la gente de ahí desde chamaco, pues, ¿no? Eran como los rumbos de la familia y después nos mudamos a otro lado. Pero digamos, para contestar la parte específica, sí hay que tener un montón de cuidado en eso, sí, ¿no? dices, a ver, quiero decir, no en que te tomen la fotografía. Ahora entras y checas. No, para nada. Hay que tener, porque uno a veces no, o al menos yo no lo tenía tan calibrado quizá en ese momento, el hecho de ser un funcionario que yo un domingo al mediodía podía irme con esa tranquilidad a un lado, ¿no? Te das cuenta de que una figura pública es pública en serio, y de que todo tu trabajo en muchos años, ¿no? De que todos los libros leídos en la biblioteca de la ciudad, todos en la tus biblioteca, méritos, ¿no? exactamente, que si hiciste una revista como La Nave, y que si hiciste un libro de la antología polaca con Sergio Pitol, y que si hiciste un libro de homenaje a Carlos Fuentes, y otro libro con prólogo de Vargas Llosa sobre Bogotá 39, todo eso por una cuestión de esa naturaleza, un descuido. por un descuido puede valer nada, ¿no? Y de que la gente sí está muy pendiente realmente de lo que haces y de si traes la corbata bien anudada, ¿no? Y yo de repente, que traes, claro, que sí, ¿no? Bueno, vamos, somos de humanidades, ¿no? Sí. Yo todo el tiempo, si quiero estar cómodo, estoy con mis botas, mis jeans y una playera,
y a veces así estoy y se me olvida y voy a dar vuelta a la plaza, ¿no? Y voy con Miranda al cine y me encuentro gente que se te queda viendo como diciendo, ¿por qué te vistes de playera y de botas? ¿No? No te lo dicen, Claro. pero es eso, ¿no? O de repente, no sé, vas al parque y voy con Miranda y la subo al caballito. En fin, si traes las botas sucias porque te anduviste arrastrando en el pasto y Ni todo, modo. Aquí. se te olvida y después vas a otro lado y la Te gente toman sí la te foto, voltea a ver, te exactamente. toman la foto, la suben a Face, la Claro, comparten claro. y te linchan. Precisamente por eso las redes sociales que son tan importantes y que es un tema que a ti te importa mucho, justo por eso hay que leer las declaraciones de Javier Marías en el Babelia pasado, hay que leer la cultura y la filosofía líquida de Zygmunt Bauman y precisamente tener muy leído a Lipovetsky, ¿no? Que son las cosas por las que uno puede entender realmente la función y para lo que realmente deben de servir las redes Sí, sociales. en aquella ocasión, ¿no? Ana Villada, ¿no? Ana, Te defendió claro. en las redes sociales, Sí, ¿eh? ¿verdad? Estaba muy indignada Ana Villada. Y bueno, que era whisky, no era whisky, era chela. ¿Qué era? Pues no, para saber tus gustos. Por el momento agua. Por el momento agua, está bueno. Y un express. Y un Express express siempre. Express ¿Sí? siempre, claro. ¿Y no te hace daño? No. Me tomo el primer expreso a veces a las 4:30, 5 de la mañana. No me hace daño. Yo me tomo unos 6 o 7 expresos al día. Puedo tomarme uno a las 12 de la noche y no me hace nada. ¿Y puedes dormir bien? ¿Duermes tranquilo? Plácidamente. Duermo poco. Desde niño he dormido poco. Duermo siempre en promedio entre 4 y 5 horas. Es muy poquito. Es muy poquito. Mis compañeros de trabajo, por ejemplo, al principio, Te han de cuando maldecir, ¿no? no me conocían tanto trabajando, ¿no? Pensaban que era así como que eran Era como pose, de, era pose, ¿no? Y ya cuando vieron que pasó 6 meses, un año, y que los correos les empezaban a llegar a las 4 de la mañana, ¿no? Entonces vieron que no era pose, y muchos de ellos incluso ahora ya también han agarrado un poco esa costumbre de empezar a trabajar muy, muy temprano, ¿no? Tengo perros además, los tengo que sacar a pasear a Camila y a Lucas, que son un labrador y un weimaraner, necesitan siempre ejercicio y con ellos salimos a veces antes de que amanezca, un poquito antes, para que tengan su paseo Qué diario. bárbaro, ¿no? Luego me dices cómo le haces con todo eso. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Bueno, pues así como están las confesiones de San Agustín, ya después de haber pasado por las confesiones de... Me hace falta mi San Ambrosio, entonces. Sí, es un San Benito, pero del tamaño más grande, para que sea más efectivo, ¿no? Luego me dicen, oye, ¿no quieres una ramita de albahaca? Sí, pero como del árbol del tule, bueno, en este espacio, ¿no? Pero ahora vamos a empezar a suavizar ya después de estas confesiones tuyas y del Chico Julio, que jamás voy a poder entrar ni modo, ¿no? Es el precio de ser mujer. ¿Ya ves? Pero a ver, platícame. Ahora, hablando de los retos personales, regresando también al objetivo de esta entrevista, que es conocer a nuestros actores políticos, sociales, culturales, artísticos, ¿cuáles son los retos que tiene Rodolfo Mendoza? Los retos personales, los retos profesionales vienen después. En este momento, ¿cuál es tu mayor reto? El ser feliz, ¿eh? De manera diaria y cotidiana. Es una ambición de todos, ¿no? Pareciera muy ambicioso, ¿no? Pero eso lo decía muy claramente Borges. Borges decía en una de estas charlas, conferencias que daba, que tenía que ver sobre religiones, decía que, bueno, todas las religiones siempre tratan de que el hombre haga lo bueno, ¿no? Digámoslo en un sentido muy, muy llano. Pero que él veía una sola cosa, que en las religiones había muchas prohibiciones, ¿no? Y que era como que lo que no que le gustaba y tal. Y decía, si hay pecados, porque no creía tanto en los pecados, pero si hay pecados, uno solo no debe de cometer el hombre, que es el de no tratar de ser feliz. Y a mí me parece que en ese sentido de la felicidad es donde radica realmente eso que podríamos decir, ciertas debilidades de nuestra sociedad en este siglo XXI, ¿no? Y lo digo de manera mundial, porque no es una cosa de Veracruz o de México o de Latinoamérica, ¿no?
Creo que sí hay un gran sentido de infelicidad y hay un gran sentido de frustración en muchas cosas. Tú no entiendes, a mí me costaba mucho trabajo entenderlo, por ejemplo, ¿no? Cómo alguien puede atacar tan deliberadamente a otra persona. Es como, y lo han estudiado gente como Alice Miller, ¿no? ¿Por qué si un niño está construyendo su castillo, ¿no? O está haciendo con cubitos un castillo, ¿por qué llega otro niño y lo tira? ¿Qué es lo que lleva al ser humano a hacer ese tipo de acciones, ¿no? Es una cuestión bastante compleja, pero digamos que el niño que está ahí construyendo su castillo es un niño feliz, ¿no? Es un niño que está conforme, que tiene seguramente una familia muy tranquila, donde hay amor, donde hay tranquilidad, y le preocupa construir, pero naturalmente no todos tenemos esa bendición de esa vida, ¿no? Y hay otros niños que seguramente han sido maltratados, han sido abusados, han sufrido la desintegración familiar y tal, y su manera de reaccionar es tirándole el castillo al niño de junto, ¿no? Entonces creo que ahí radica mucho eso, y podría parecer un tanto cursi si quieres hablar de la felicidad en No, ese pero sentido, pero a mí me parece realmente que es primordial y creo que por eso hemos hecho un equipo de trabajo tan estable, tan noble, tan entregado en el instituto, ¿no? Porque si trabajamos, nadie se siente director, nadie se siente subdirector, ¿no? Cada uno cumplimos nuestras funciones, pero una de las cosas que me molestaban al principio, por ejemplo, es que me dijeran director. ¿No? yo te Que digo, me señor dije, pues director, señor ¿no? director, Señor tantito director. peor, ¿no? O que me dijeran licenciado o maestro y tal. Prefiero trabajar en esa cordialidad y en esa amistad laboral, digámoslo así, que sí te permite tener un camino común, ¿no? Un eje común. Y hablando de los retos profesionales, ¿cuáles son los tienes a largo plazo, corto, mediano? ¿No? Fíjate que he entendido la fragilidad de la vida. Naturalmente sí tengo planes, ¿no? Metas, Y naturalmente más allá del tengo, programa operativo anual. sí, sí, y de manera institucional las tengo muy claras, ¿no? Las tengo muy precisas. Podría decirte que estamos ya trabajando muchísimo y tenemos ya buena parte de la programación del 2016. Y naturalmente ya sé cómo eficientar los recursos y estamos preparados para que si pasa Para que pase todo. para que pase, vamos, es que si hay un reajuste al gasto público, como lo anunció el secretario Videgaray, de 220 mil millones de pesos, eso naturalmente va a repercutir, queramos o no, va a repercutir. Y toca a nosotros, en este sentido que siempre lo he visto así casi desde niño, siempre es más fácil prevenir, ¿no? Una de las cosas que comparto mucho y todo el tiempo con mis compañeros de trabajo es precisamente esta frasecita de cuál es la mejor manera de solucionar un problema, según yo, evitándolo. Si ya viste que lo que viene te va a causar un problema, evítalo y dale la vuelta, porque si caes en él, o sales raspado tú o sale raspado un tercero, pero nadie sale ileso de un problema. Por eso la mejor manera siempre es prevenir, y podría decirte que hemos estado trabajando desde hace 2 meses con cada una de las subdirecciones y con cada uno de los encargados de programas, previendo qué es lo que puede venir a nivel federal, ¿no? Por otro lado, metas propias, metas particulares, tengo muy clara la que te acabo de decir, ¿no? Para mí ser feliz significa que puedo hacer feliz a Miranda y que puedo hacer feliz a la gente que está alrededor mío, sean familiares, amigos o compañeros ¿Y de si trabajo. le lees a Miranda? ¿Qué libro le gusta a Miranda? Miranda tiene 3 estantes así de libros. Miranda se jala su librito cuando la subes al asiento, que ahora ya no le gusta ir en el asiento de niño, ¿no? Porque ya desde que cumplió 2 años ya se siente ¿Adulta? muy grandecita y prefiere ir adelante con su papá. Cuando se puede la llevo adelante y tiene la costumbre de jalarse un librito. Y lo digo sin ningún pose, sin ninguna pose. Yo creo que también esa es otra cosa que hay que tener muy clara. Los niños hay que enseñarles las cosas básicas y enseñarlos a ser felices es una de ellas. Miranda, porque claro, ha de decir, estas cosas algo tienen que mi papá siempre tiene una en la mano, ¿no? Y eso, vamos, el hijo de un ingeniero seguramente toma las herramientas de su papá para jugar y todo.
una cosa no es mejor que otra, sino que los niños hacen lo que ven que está junto a ellos. Somos su ejemplo, ¿no? Pero una cosa que me ha sorprendido con respecto a los niños, y por eso tenemos tantos programas y tanto trabajo en favor de los niños, es que los adultos dicen, no, es que un niño no tiene tanta conciencia de esto, ¿no? Así es. O cuando dicen, no, a Miranda no se va a acordar de nada, tiene 2 años, ¿no? Cuando crezca, no, seguramente no se va a acordar nada, pero además eso también lo ha dicho Richard Dawkins, por ejemplo, ¿no? Todo lo que pasa, la famosa frase de George Bernard Shaw, cuando un aristócrata le dice, oiga, lo podría contratar como tutor de mi hijo, porque a veces se dedicaba también a eso, dice, sí, claro, cómo no, ¿cuántos años tiene? ¿Qué tiempo tiene? 1 año. No, perdóneme, ya es demasiado tarde. Y por supuesto que es demasiado tarde. Lo que pasa en los primeros meses, en los primeros 2, 3 años, es que lo que estás creando es el software a través de donde va a correr toda la información que va a tener en la vida, ¿no? No, y ahí sí, fíjate, estrellita para el Instituto Veracruz. Tienen unos cursos para los niños, de hecho ahí fueron mis hijos, ¿no? Tengo 2, todos chiquitos, empezamos tarde. Sí, empezamos tarde. Empezamos tarde, sí. Entonces, pero además tienen unos cursos muy bonitos de plastilina, fueron a unos cursos de plastilina y unos cursos de pintura. Y es impresionante ver cómo la gente hace un esfuerzo por poner a sus hijos para que las maestras, muchas veces son gente de artes plásticas, lo que vimos ahí, sí, trabajen con ellos. Es impresionante lo que pueden incluso hasta construir con plastilina. Exacto. Se proyecta ahí un mundo diferente. Y de cerámica, y de pintura, y de laudería, y de décima. La verdad es que sí nos hemos ocupado mucho de eso. De los niños, que no había pasado, ¿eh? No creo había que pasado. No. Y sí estoy muy convencido de eso. Así como uno fue cuando la primera feria del libro, ¿no? Hace ya 25 años, 26, aquí en la Prepa Juárez, yo era estudiante de la prepa. Yo también, ya ¿no? ves, es que Jalapa es bien chiquito. Es muy chiquita, por supuesto. Si no hubiera sido por esa feria, si no hubiera sido por el Ágora, si no hubiera sido por la Orquesta Sinfónica, si no hubiera sido por la Galería de Arte, no nos hubiéramos formado, ni tú ni yo, ni muchísima gente más, no nos hubiéramos formado y no seríamos lo que somos. Los ciclos de cine, en la Galería de Arte Contemporáneo, cuando eres estudiante no tienes dinero, ahí vas y encuentras. Ahí podías ir los miércoles, los viernes y los sábados y podías ver, ahí vimos a Wim Wenders, ahí vimos, podría hacer una lista interminable, pero para terminar de contestarte la pregunta anterior, me di cuenta de algo leyendo a Francisco González Cruzí, de la fragilidad de la vida, y sobre todo cuando en una conferencia alguien en la ronda de preguntas le hizo la pregunta a González Cruzí, que como tú sabes es un médico, un anatomista, que yo creo que con Cristóbal Pera son los 2 más grandes científicos en ese ramo que hay. Lamentablemente González Cruzí se fue de México, yo creo que en los finales de los 60 o principios de los 70 hizo toda su carrera, ahora es decano de la Universidad de Chicago, espléndidamente traducido por Jorge Brasch, por cierto. Le preguntan, usted que ha dedicado toda su vida a la medicina, ¿qué es lo que más le ha impactado, ¿no?, del cuerpo humano? Y dice, le voy a decir una perogrullada, dice, pero lo que me impresiona es su fragilidad. Dice, todavía no alcanzo a comprender cómo la historia de la humanidad se ha basado en hombres y mujeres que en este momento puede llegar a alguien, los hiere de manera mortal y en 5 minutos mueren. Dice, todavía no entiendo la fragilidad del cuerpo humano. Y es ahí, yo creo, donde radica mucho de la pasión realmente y de la manera en que hagas las cosas. Sabiendo que ahorita estás, aunque suene yo como abuelita, sabiendo que ahorita estás, pero que si sales y te tropiezas puedes ya no estar en los próximos 5 minutos. Por eso vivir el oficio de vivir de Cesare Pavese, claro, ¿no? Por eso vivir es tan maravilloso, y es maravilloso cuando lo disfrutas tanto, ¿no? Ahí vamos aprendiendo en el camino, ¿no? Exactamente. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo, ¿ya viste? Rapidísimo, 1 hora, pero bueno, para cerrar la pregunta de cajón, si pudieras cambiar algo en el instituto para mejorarlo, o si pudieras cambiar algo como responsable de la cultura para mejorarlo también, ¿qué harías? En estos momentos, como va el instituto y cómo está funcionando, solamente pensando que debemos de seguir trabajando. Yo creo que lo hemos llevado por donde creo y donde creemos quienes conformamos el instituto, por donde debe
de ir, ¿no? Precisamente convencidos del trabajo que estamos haciendo. No le cambiaría ahorita nada. ¿Y no es diplomacia? No es diplomacia. Mañana quizá le cambiaría yo algo, porque también eso es bien cierto. Hay mucha gente que critica eso que pueden llamar la contradicción, ¿no? Pero es que vamos, nadie es el mismo de hace 10 años, de hace un año o de ayer a lo que puedas pensar hoy. ¿Qué es lo que decía Ortega y Gasset? ¿No? Lo sabemos todos, soy yo y mi circunstancia. La circunstancia de mañana puede hacerte modificar algo que para ti era fundamental. Y si no lo hacemos, estamos condenados. Exactamente. ¿No? Pero bueno, yo me despido, muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. No, de verdad muchísimas es que gracias. la charla y los libros, ya luego en otro que no sea el Chico Julio. Ya estás. Bueno, no yo me puedes despido. Entrar, además. No puedo, ni modo. Muchísimas gracias por la invitación y está abierta. Digo, seguramente aquí pueden venir artistas, promotores de la cultura que tienen muchas cosas que presumirnos y ejemplos además para todos los veracruzanos. Soy Sandra García, esto fue En Entrevista, una producción de Telenews Veracruz y los invito para que mañana en punto de las 5 de la tarde nos acompañen. Vienen unos chicos que son un ejemplo, son unos chicos del Instituto Down Jalapa. Andan haciendo colecta para poder hacer una presentación, tienen un ballet y mañana ellos nos van a platicar de todo lo que han hecho para destacar en esta sociedad que a veces los margina. Muy bien. Pero bueno, yo me despido, buenas tardes.